Muy buenas tardes, Shabbat Shalom. Bienvenidos otra vez a su espacio aquí de nuevo Amanecer. Y vamos a seguir aprendiendo Torah, vamos a seguir aprendiendo de la palabra de Elohim, de la fe de Yahushua HaMashiach. Y espero que estén encontrando estos videos muy educativos, que realmente sea el Ruach HaKodesh el que les esté enseñando a abrir esos ojos y abrir esos oídos para que puedan discernir sus palabras en la Biblia y que en finalidad que Él sea el maestro. Aquí nomás estamos comunicando la palabra que Él me ha dado. Soy un instrumento suyo, su siervo, y lo importante es que ustedes realmente aprendan a través de sus estudios, a través de sus lecturas, a través de la oración, y que sea Yahushua HaMashiach el que los guíe, el que los enseñe, el que los fortaleza, el que los limpie a través de esa palabra, al que renueve su fe, el que les quite todos esos pecados, adicciones, todo lo que esté atacándoles en su vida, esas enfermedades, y que al fin de cuentas Él sea la gloria, la honra para nuestro Elohim, para nuestro Padre Yahuwah. Y hay que seguir aprendiendo de su palabra. Vamos a continuar con la tercera parte de la clase acerca de qué es la palabra, en qué consiste la palabra de Elohim. Ya vimos ah, en las primeras dos clases un poco de qué en sí la palabra de Elohim es su Torah, es sus mandamientos, es realmente ser obediente a su palabra, a tener fe en Él y en Yahushua HaMashiach, y realmente poner esa fe en práctica a través de nuestras obras, nuestros frutos, y no dejar que el mundo nos engañe a decir que está bien desobedecer la palabra de Elohim, porque la palabra de Elohim es para siempre, es eterna. Y cuando venga Yahushua HaMashiach a gobernar los 1000 años, Él va a estar realmente enseñándonos más de esta palabra, nos va a hacer que realmente sigamos bien derecha esta palabra, y es bueno empezar a acostumbrarse a seguir esta palabra, a realmente vivir nuestras vidas como hijos e hijas de Elohim, y no como hijos o hijas del enemigo. Hay que arrepentirse, hay que dejar de pecar, hay que estudiar, hay que orar, hay que poner esta palabra que Él nos ha dado en práctica con mucha fe, con mucho esfuerzo, con mucho valor, porque se necesita mucho valor para poner esta palabra en práctica, porque muchos te van a atacar, te van a señalar, porque obviamente esta palabra va contra todo lo que saben. Esta palabra va contra la religión, va contra las iglesias, va contra todo lo que realmente nos han enseñado desde chicos, va contra cualquier tradición humana. Y la verdadera palabra de Elohim es eterna, y es lo que causa esta palabra división. División entre los buenos y entre los malos, división entre los sucios y los limpios, entre los que quieren ser obedientes y los que quieren ser desobedientes. Por esta palabra causa división en el mundo. Vamos a empezar con el Salmo 111, como acostumbramos a hacerlo. Vamos a entrar en oración y vamos a entrar en lleno con la tercera parte de la clase acerca de la palabra de Elohim. Aleluya. Agradezco a Yahuwah con todo mi corazón en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Yahuwah, buscadas por todos los que las desean. Esplendor y magnificente es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas, piadoso y compasivo es Yahuwah, ha dado alimento a los que le reverencian, recordará su convenio para siempre. Ha mostrado a su pueblo el poder de sus obras, para darles la heredad de los gentiles. Las obras de sus manos son verdad y juicio justo. Todas sus ordenanzas son fieles, afirmados eternamente y para siempre. Hechos en verdad y en rectitud, ha enviado redención a su pueblo, ha ordenado su convenio para siempre, Kodesh,
y maravillosos es su nombre. La reverencia a Yahuwah es el principio de la sabiduría. Todos los que lo practican tienen buen entendimiento. Su alabanza permanece para siempre. Gracias, Yahuwah, otra vez por otro Shabbat. Gracias por darnos la oportunidad de descansar, no ir a trabajar, no cocinar, no prender fuego y simplemente descansar el cuerpo de 6 días de trabajo, pasándolo con la familia, con los que eres, gentes queridos, con los que quieran aprender de tu Torah, los que quieran saber más de la fe de tu Hijo Yahushua HaMashiach y aprender a orar y simplemente gozarnos y estar tranquilos, en paz de todo lo que está pasando de este mundo, que no nos debe afectar y no nos tenemos que involucrar con tanta política, religión, con actores, actrices, con personas en el espectáculo, deportistas, influenciadores que no tienen nada de influenciadores, la mayoría, pero manténnos alejados del mundo. Ya en el mundo no hay cosas tuyas, no hay cosas buenas y simplemente hay que enfocarnos en esta palabra que nos has dado para ser diferentes, para ser raro en sus ojos y simplemente caminar en el camino de la verdad y dejar de andar caminando en el camino de la religión, del legalismo de hombres, en tradiciones humanas y simplemente enfocarnos en tu palabra bendita que limpia, que sana, que fortalece, que bendice y que multiplica bendiciones y que nos lleva a la salvación. Bendice esta clase, Elohim, que seas tú el que la enseñes, que seas tú el que lleves esas palabras al oído de tu pueblo, que está esparcido por todo el mundo, que despiertes al pueblo de Israel, que los despiertes y que los traigas de nuevo a sus raíces hebreas, y que esos huesos secos se llenen de carne, que el espíritu de tu Ruach HaKadosh los llene otra vez de carne, de hueso, de alma, que vuelvan a renacer, Elohim. Te lo pido en nombre de tu Hijo Yahushua HaMashiach. Amén, amén. Sí, esta palabra sana, esta palabra cambia, esta palabra nos debe que nos tiene que confrontar a nosotros mismos de qué tan sucios estamos, de qué tanto, qué tan mala hemos vivido nuestras vidas y tenemos que empezar a cambiar. Tiene que ser un proceso de liberación del pecado, liberación de suciedad, de iniquidad, de desobediencia y empezar a aprender a realmente amar como, como debemos amar de acuerdo a la Tanakh, a la Biblia, a las Escrituras, a la palabra y dejar de tratar de querer amar basado a las novelas, a las series, a las películas, que sí se siente bonito ese amor emocional, pero lo que realmente queremos aprender es amar, amar en obediencia, amar basado a esta palabra y solamente estudiando la Torah, los mandamientos y teniendo esa fe en Yahushua HaMashiach, vamos a poder lograr realmente amar en obediencia. Vamos a empezar con Johanán 1, capítulo 1, verso 1. En el principio era la palabra, y la palabra era con Elohim, y la palabra era Elohim. Yahushua HaMashiach es Elohim. Él fue esa palabra que Elohim sacó de su boca para crear sea Él mismo, para crear a Yahushua HaMashiach, que significa salvación. Él es nuestra salvación, es redentor. Y por eso Yahushua HaMashiach, que es la palabra, es Elohim. Porque esa palabra vino de Elohim. Y es lo que tenemos que entender, que no hay diversos dioses. No hay el Hijo y el Padre y el Espíritu Santo o la diosa madre tampoco que creó Yahushua HaMashiach, simplemente es uno. Como dice el Shema Israel, solamente hay un Dios poderoso que existe allá en los cielos y que Él puede crear. Como Yahushua HaMashiach les decía a sus apóstoles y a los
saduceos y a los fariseos que Él puede crear hijos de las piedras. Más con su espíritu y su palabra creó a Yahushua HaMashiach, que es Él mismo. Parte de su poder vino a este mundo para demostrarnos cómo debemos ser como hijos, cómo debemos de ser como creyentes, cómo debemos ser como discípulos, cómo debemos ser como maestros, cómo debemos ser como pastores, cómo debemos ser como gente que se ama uno al otro, cómo debemos ser como una persona obediente, cómo debemos ser como cómo debemos ser en una forma espiritual, cómo debemos ser en frutos. Y eso es lo que vino a darnos. Se cansó tanto de mandar a profetas, se cansó de tanto holocausto, porque seguíamos desobedeciendo, y Él nos puso el ejemplo. Finalmente se cansó, dijo, ok, voy a ponerles yo el ejemplo de cómo tienen que ser. Y esa palabra que vino, Elohim, su palabra se convirtió en carne. Elohim se convirtió en carne, su palabra, y nos dio el ejemplo de cómo vivir como mesiánicos, como hijos de Elohim, no como hijos de religión, no como hijos de tradiciones humanas, pero como hijos que escuchen esta palabra, que aprendan esta palabra, que estudien esta palabra, que la ponen a prueba, que la hacen y actúan y viven basado en esta palabra. Y así es como debemos ser todos. Tenemos que aprender más, y entre más aprendamos, ponerla en práctica todos los días de nuestra vida. Vamos a Yohanan 6, capítulo versos 63 y 68. Yohanan 6, versos 67 y versos 68. El verso 63 es el Rúa que da ahí vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les hablo son Rúa, son espíritu y son ahí y son vida. Todas estas palabras que nos da desde Génesis hasta Apocalipsis son vida, son espíritu. Y tenemos que ponerlas a práctica, tenemos que ser obedientes a esta palabra para poder tener vida eterna, vida en los 1000 años, vida espiritual con frutos. Verso 68. Entonces Shimón, Kefa, le respondió: Adonai, ¿a quién iremos? Tú posees palabras de ahí eterna. Yahushua HaMashiach, él poseía las palabras de vida eterna, le está diciendo. Y sigue, y nos dejó estas palabras para que podamos seguir creyendo en Él, teniendo fe en Él y poner en práctica todas las palabras que Él nos dejó a través de las palabras que le daba su padre, Yahuwah, y ponerlas en práctica porque son palabras eternas para vida eterna y solamente así vamos a poder conseguir esa vida eterna, en ponerla en práctica, poseer su palabra, hacerlas a diario. Vamos a Yohanan capítulo 8, versos 31 y verso 32. Entonces Yahushua dijo a los Yahudim, a los judíos, que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis talmidim, mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Veo que muchos religiosos usan ese verso 32 para gloriarse, que saben mucho, o para dar una enseñanza y nomás te leen: y conocerás la verdad y la verdad los hará libres, como si muchos de ellos realmente estuvieran enseñando y practicando la verdad. Pero el verso 31 nos está diciendo que no solamente es sí, nos va a hacer libres si conocemos la verdad,
pero para eso tenemos que permanecer en esa misma palabra, como dice el verso 31. Si permanecemos en la palabra, seremos verdaderos discípulos. Pero si aborrecemos su palabra, si le quitamos a su palabra, si añadimos a su palabra, si trastornamos su palabra para nuestra conveniencia, la manipulamos para poder satisfacer nuestros pecados, nuestras pasiones, nuestros gustos, nuestros deseos, entonces realmente no estamos permaneciendo en esa palabra, no vamos a ser sus discípulos, no conoceremos la verdad y la verdad no nos hará libres si hacemos totalmente todo lo contrario que está escrita en su palabra. Hay que mantener esa palabra, mantenernos en su palabra para poder conocerla más y más cada día, cada año, y para que esa misma palabra nos haga libres. Vamos ahora a Johanán 12, capítulo 12 de Johanán, versos 47, 48 y 50. 47. Y si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado le juzgará en el día final. Es muy importante que, y obviamente yendo al pasado, cuando estaba en diferentes religiones, iglesias, hay un verso que les gusta usar mucho el religioso, que si aceptas a Jesús con todo tu corazón, con todo tu ser, serás salvo. Y a pesar de que no conocía yo todavía la verdad, no me gustó cómo me presentaban la verdad de ellos. Nomás, nunca se me hizo lógico, nunca se me hizo con un sentido común que nomás leyera ese verso, que me creyera ese verso y ya sería libre. Pero desgraciadamente la mayoría de los religiosos viven eso. Vive como no que creo en Jesús y ya voy a estar salvo. Pero volvemos a los demonios que también creen en Jesús, como dice la palabra, y tiemblan. Y la mayoría de nosotros que decimos creemos, no temblamos al hacer mal. No tenemos miedo al pecado, no tenemos miedo a ser desobedientes. A pesar que los demonios, no caminan en santidad, no caminan, ya están condenados, siguen temblando. Porque creen en Él. Y nosotros decimos que creemos en Él, pero no le tenemos miedo, no le reverenciamos, no lo amamos, no le obedecemos. Porque no solamente se trata de creer. Y como dice aquí, 48, si no recibimos sus palabras, si no las ponemos en práctica, si no las hacemos, entonces ¿de qué sirve nuestra creencia? ¿De qué sirve nuestra fe si nuestra fe está muerta? No hay obras, no hay obediencia, no hay amor. ¿De qué nos hace diferente a los demonios que creen y tiemblan? ¿Qué tan diferentes somos cuando creemos y somos desobedientes? ¿Qué tan diferentes somos cuando creemos y no somos obedientes, no caminamos en amor, no mantenemos su palabra, no la ponemos en práctica? ¿Qué tan diferentes somos de esos demonios de los que habla la palabra? Y dice, esta misma palabra es la que nos va a juzgar. Él no vino a juzgar, vino a salvar, a dar su vida para
poder arrepentirnos, cambiar nuestras vidas, dejar de pecar y poder tratar lo mejor que podamos para alcanzar esa salvación. Pero si no mantenemos su palabra, si realmente no nos arrepentimos, si seguimos pecando, si seguimos practicando el pecado, esta misma palabra que Él dejó nos va a juzgar, nos va a justificar para salvación o para condenación. ¿Y por qué lo digo? Porque si robas, te gusta robar, y la palabra dice no robarás, pero sigues robando, la palabra te va a juzgar porque está escrito aquí, no robes. Si fornicas, la palabra aquí dice no forniques, pero sigues fornicando, pero aquí la palabra dice no forniques en varias secciones de la Biblia. Esta misma palabra nos va a juzgar por fornicar. Si dice que no odies, si siempre andas enojado, enojada, maldiciendo, hablando mal de la gente, y todas esas cosas las dice la palabra que no hagamos. Esa misma palabra nos va a juzgar, nos va a justificar, ya sea para salvación o para condenación. Y eso es lo que está refiriéndose aquí en el verso 48. Entonces tenemos que aprender esta palabra, ponerla en práctica y vivir el resto de nuestras vidas hasta el final de nuestros días con esos mandamientos y la fe en Yahushua HaMashiach. 50. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Por lo tanto, lo que yo hablo, así como el Padre me lo ha dicho, así lo hablo. Yahuwah Elohim fue la palabra que creó a Yahushua HaMashiach. Y todo venía del Padre. Él estaba enseñando todo desde Génesis hasta Malaquías. Le trajo toda la palabra, todos los mandamientos, todas las leyes, todas las profecías venían del Padre y se las daba todas al Hijo, que es Él mismo, para predicar, para atalayar, para sanar, para dar un ejemplo de amor, para dar un ejemplo de obediencia a los que lo rodeaban en esos momentos. Y obviamente Yahushua HaMashiach, el Hijo, ni le quitó, ni le agregó. Fue obediente hasta la crucificación. Y Él sabía dónde iba a ir. A pesar de que Él ya sabía sus profecías, no se rajó y siguió con la voluntad de su Padre hasta el fin. Yohanan 13, versos 34 y 35. Un mandamiento renovado yo les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado, que también se amen unos a otros. En esto conocerán todos que son mis talmidim, mis discípulos, si tienen amor los unos con los otros. Y obviamente el mandamiento de amor ya existe desde la Torah, que amemos a nuestro Elohim con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser y con todas nuestras fuerzas, y que amemos a nuestro prójimo como amemos a nosotros mismos. ¿Por qué suena aquí como que es un nuevo mandamiento? Porque no lo es, simplemente es como dice que un renovado. ¿En qué forma está renovado? Porque Elohim mismo nos está dando el ejemplo de cómo amar. Anteriormente nos amábamos entre unos, entre otros, entre los del pueblo de Israel como hombres nos amábamos, los patriarcas amaban a sus hijos, los profetas amaban a las personas, o nos amamos como podíamos, como basado a la Torah, basado en los mandamientos, basado a todo. Pero ahora el Elohim mismo vino y nos enseñó aún más de que realmente cómo debemos amar. Un amor más allá de
de quedar bien, un amor sacrificial, un amor donde no tienes que esperar nada en cambio, simplemente amar y dar lo mejor de ti, tu mejor servicio, tu mejor cara, tus mejores palabras, tu mejor tiempo, lo mejor que tengas, lo que el Elohim te ha dado, el ministerio que te haya dado, hacerlo con amor, lo que más puedas. Y si lo único que puedes hacer dar es unos frijolitos, unas tortillas, dalas con amor. Si solamente puedes dar unos centavos, esos centavos con mucho amor. Si todo lo que te dé, dalo para que se multiplique no solamente tus bendiciones, para que alguien más se convierta y se aleje del pecado, se convierta en discípulo también de nuestro Elohim, pero también para borrar tanto pecado que llevamos en nuestro mundo, en nuestras vidas, porque somos pecadores y hay muchas cosas que tenemos que borrar, porque a pesar de luego haber sido sanados con esa sangre bendita, muchos seguimos pecando y siendo torpezas y más aún cuando seguimos practicando el pecado. Vayamos a Johanán 15, verso 3. Ya ustedes están limpios por la palabra que yo les he hablado. Esa palabra limpia, como habla en el Salmo 119, 9. ¿Cómo podrá un joven limpiar su camino? Por mantener tu palabra, dice. Y aquí vuelve a repetir el testigo. ¿Cómo vamos a poder limpiarnos a través de esa palabra bendita que limpia de adentro hacia afuera? Ese es el verdadero bautismo interno, donde realmente nos tiene que limpiar el alma, nos tiene que limpiar todo pecado, toda suciedad que llevemos dentro. ¿Y cómo nos está limpiando? Con manteniendo la palabra, poniéndola en práctica, practicando más lo que está en la palabra y alejarnos más de lo que está en el mundo, con orando, con manteniendo los Shabbats, manteniendo sus días santos, tratando de buscar esa santidad, esa pureza, esa obediencia y ese amor. Entre más lo hagamos, más lo practicamos, obviamente seremos mejores personas, podremos amar mejor, seremos mejores hijos de Elohim, podremos comunicar su palabra mejor, seremos más valientes a enfrentarnos la crítica, a enfrentarnos al mundo, y Él nos va a equipar para poder hacerlo adecuadamente, pero tenemos que mantener esa palabra, tenemos que poner la práctica, hacer nuestras obras y y tener muchos frutos espirituales, caminar en el espíritu y no en la carne. Vayamos a Johanán 18, verso 37. Entonces les dijo Pilatos: ¿eres tú, pues, soberano? Respondió Yahusha: tú lo dices, porque yo soy un soberano. Para esto yo he nacido y para esto yo he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Si realmente te crees que crees en Jesucristo, en Yahushua Mashiach, tienes que escuchar la voz de Yahushua. No más escucharla, para ponerla en práctica y hacer lo que Él nos mandó que hiciéramos. Ahí se ve realmente una persona obediente, al que escucha, pone atención, procesa en su mente, pone en práctica la palabra y tiene frutos. Bendice a otros con la palabra que se le fue dado. Ministra a otros con la palabra que se le ha dado. Atalaya a otros con la palabra que se le ha dado. Amoniza a otros con la palabra que se le ha dado. Sana a otros con la palabra que se le ha dado. Saca demonios con la palabra que se le ha dado. Enseña a otros con la palabra que se le ha dado. Y así.
seguimos utilizando la palabra una y mil veces el resto de nuestras vidas. Y no solamente se puede quedar en nuestras mentes, en nuestros corazones, pero tenemos que sacarla, como la parábola de los talentos, palabra no es bueno andar escondiéndolas, hay que multiplicar para darle interés a nuestro Adón cuando Él venga. Multiplicar todos sus talentos, multiplicar a los que se salven, multiplicar a los que se alejen del pecado, multiplicar a los que quieran caminar en santidad y en espíritu. Vámonos a Romanos capítulo 7, versos 7, 12 y 14. ¿Qué diremos entonces? ¿Que la Torá es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, yo no conocía el pecado si no fuera por la Torá, pues tampoco conocería la codicia si la Torá no dijera no codiciarás. Y es lo mismo que hablé hace rato, que la palabra nos va a juzgar. Si no conoces la Torá, si no conoces los mandamientos, ya no va a haber tiempo de ingenuidad, como dice la palabra. Tenemos que conocer la palabra, tenemos que conocer los mandamientos, tenemos que conocer la Torá, porque si no la conoces y dices que no la conoces, entonces estás en pecado, porque si dice la Torá esto y tú lo practicas contrario a la Torá, entonces estás en pecado, porque el pecado es quebramiento de la Torá, como está en la palabra. Eso no es nuestro instructor, esa es la ley que existe, como existen leyes humanas que no tomes mientras manejes, no textees mientras manejes, no manejes rápido, no hagas esto, no te pases la luz roja. Es lo mismo que existe en la Torá, en la Biblia. No hagas esto y esto, y no estarás pecando. En el mundo no rompas estas leyes para que no te den un ticket, para que no vayas a la cárcel, para que no te metas en problemas. Es lo mismo. ¿Y cómo vamos a estar en libertad espiritual? Manteniendo su Torah, manteniendo sus mandamientos, porque no hacemos lo malo, no hacemos lo sucio. ¿Y cómo nos mantenemos fuera de la cárcel? ¿Cómo nos mantenemos fuera de agarrar un ticket de velocidad o pasando la luz roja? Obedeciendo, no haciendo lo que va contrario a la ley del mundo. La Torah no es pecado, te enseña que si no haces esto, estás en pecado. 12. Así que la Torah ciertamente es Kodesh, es santa, y el mandamiento es Kodesh, justo y bueno. El mandamiento es santo, es justo y bueno. No es legalista, como muchos lo quieren saber, porque están guiados por el enemigo, están guiados por Satanás. Por eso le dicen a la palabra de Elohim legalista, pero la palabra de Elohim es santa, es justa y buena. Lo que somos injustos somos nosotros. Los que no somos buenos somos nosotros. Los que no somos santos no somos nosotros, porque no queremos nada que ver con su palabra santa. No queremos nada que ver con sus mandamientos. No queremos nada que ver con su Torah. No queremos saber nada de nada. Solamente queremos creer y creer que estamos salvados y no hacer absolutamente nada. 14. Porque sabemos que la Torá es espiritual, pero yo soy carnal, vendido bajo el pecado. Y sí, somos carnales. Si seguimos practicando el pecado, vamos a vivir en carne. Y vemos en Gálatas 5 muchos ejemplos de cómo vivir en carne, así como en todo, desde Génesis hasta Apocalipsis, da muchos ejemplos de cómo vivir en carne. Pero también la palabra Gálatas nos dice cómo vivir en espíritu, cómo vivir, y también desde Génesis a Apocalipsis nos da ejemplos de cómo vivir espiritualmente. Ejemplos de espiritualmente es amor, justicia, santidad, obediencia,
dominio propio, pero si no tenemos, si no estamos viviendo en espíritu, obviamente estamos viviendo en la carne. Si estamos siendo desobedientes a la Torá, al mandamiento, a la voluntad de Elohim, obviamente estamos en pecado. Si no tenemos en la fe en el Hijo Yahushua HaMashiach, obviamente estamos en un pecado mucho más grande también aún. La Torá, su palabra, su Torá, sus mandamientos son santos, son espíritu y los tenemos que mantener. Romanos 8, capítulo 8, verso 4. Para que la justicia de la Torá se cumpliese en nosotros, quienes no andamos conforme a la carne, sino conforme al Rúa. Y hay dos leyes de las que habla Pablo mucho. Obviamente, para el que no tiene discernimiento y no entiende las palabras de Pablo, hay la ley de la Torá y la ley del pecado. Y aquí hay un pequeño ejemplo. Si vives en justicia, si vives en obediencia, si vives en amor, entonces estás viviendo bajo la Torá del Espíritu, que es la Torá de los mandamientos, de las leyes, de todo lo que nos enseñó Moisés, todo lo que nos enseñó Yahushua HaMashiach. Vivimos en obediencia porque no estamos rompiendo esa ley, estamos viviendo justamente, estamos viviendo en santidad. Pero si obviamente estamos haciendo lo contrario, estamos viviendo en la carne, estamos viviendo en avaricia, en glotonería, en fornicación, en adulterio, en robos, en chismes, en odio, en enojos, etcétera, etcétera. Entonces estamos viviendo bajo la ley de la carne, y eso habla mucho Pablo acerca de la ley. No necesariamente dice la ley del pecado, pero está hablando de una ley, de la ley del pecado, la que vivimos mucho, porque vivimos en la carne. Y hay que vivir en la palabra, en la Torá, y para ser libres. Y esa libertad nos hará libres, como acabamos de leer en unos capítulos anteriores. Vayamos a Romanos 15, capítulo 15, verso 4. Porque todo lo que se escribió antes fue escrito para nuestra enseñanza, para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y todo lo que se escribió antes, la Torá, los profetas, fue para nuestras enseñanzas, pero ya la religión te está enseñando. No, no aprendas eso. La palabra esa ya no existe. La palabra esa es legalista. La palabra eso no es buena. Por aquí Pablo nos sigue diciendo, esa palabra está ahí por alguna razón para enseñarnos. Y de esa es la leche que habla mucho la palabra. La Torá es la leche. Los mandamientos la leche. Todo lo que está ahí en los profetas, hay mucha leche ahí. Pero si no quieres tomar la leche, no quieres aprender los fundamentos, lo básico de la palabra, entonces todo lo que está espiritualmente escrito desde Matillahu, Mateo hasta Revelaciones, lo vas a hacer pedazos. No vas a entender, vas a tener tu propio discernimiento, aunque leas y leas y leas y leas, como dice la palabra, nunca vas a llegar al entendimiento y el discernimiento de la verdad, porque tus ojos y tus oídos están ciegos espiritualmente. Porque esa leche la quisiste brincar. Antes de quieres correr antes de empezar a gatear y a caminar, y ya quieres empezar a correr, y así no es las cosas. Tienes que tomar esa leche, tienes que aprender esos mandamientos rudimentarios que habla la palabra. Tienes que realmente aprender la palabra de Elohim, que viene desde Génesis hasta Malaquías, para poder entender ya todo lo que se está hablando aquí en el nuevo convenio. Y no se puede hacer al revés, porque por eso hay muchas religiones, por eso hay mucho de todo, porque todos toman lo que les conviene, los que les importa, lo que quieren enseñar. Pero por eso estamos aquí, aprendiendo Torah, aprendiendo los mandamientos, para aprender todos, desde Génesis hasta Apocalipsis, y ver que todo está en armonía.
todo concuerda, todo está organizado, toda esta palabra está viva, no se le quita ni se le agrega y no hay cómo discutir la palabra viva. No hay forma de que digas que estás mal. Y honestamente yo puedo encontrar muchas fallas en las religiones donde nos están engañando, nos están diciendo cosas que realmente no van nada que ver con la verdadera palabra de Elohim. Pero ya cada quien es su juez, cada quien decidirá cómo quiere tomar esta palabra de Elohim y las palabras de Yahushua HaMashiach. Vamos a Efeshim, capítulo 5, verso 26. Para así hacerla Kodesh y purificarla en el lavamiento del agua por la palabra. Otra vez, ¿qué es lo que nos lava internamente? ¿Cuál es ese bautismo interno? Es la palabra otra vez. Nos está diciendo otra vez Pablo. La palabra nos purifica. La palabra es santa. Y si no la ponemos en práctica, si no la aprendemos, entonces no vamos a purificarnos ni vamos a tener esa santidad. Sí, la santidad viene a través de Yahushua Mashiach, pero si eres un pecador y si que te gusta practicar el pecado y le quitas y le agregas a la palabra, entonces realmente su sacrificio fue en vano para los que prefieren andar en pecado. Vayamos a Colosenses 4:6. Colosim, capítulo 4, verso 6. Que su palabra sea agradable, sazonada con sal, para que sepan cómo les conviene responder a cada uno. Sal, sal, sal. Y habla mucho de la sal también en toda la Biblia. Y si no hay sal, realmente no vamos a poder utilizar esa palabra adecuadamente. Estamos dañando más al creyente, estamos más dañando al que nos escucha. Estamos llevando al ciego a que tropiece. Si no existe esa sal, si no existe esa Torah, si no existen los mandamientos, si no realmente no existe la verdadera obediencia a la palabra, entonces tu palabra realmente no está sazonada con nada. Simplemente está sazonada con religión, está sazonada con tus propios consejos de hombre, con tus propios experiencias, pero sin sal. Segunda de Timotillos, capítulo 3, verso 16. Toda la escritura es inspirada por Elohim y útil para enseñar, para redarguir, que es reprender, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Elohim sea apto, completamente preparado para toda buena obra. Todo eso es lo que tiene que hacer la palabra. Muchos que dicen que no puedes juzgar, sí puedes juzgar, mientras lo hagas en justicia bajo esta palabra, no bajo tu propio consejos, bajo tu propia sabiduría. Porque aquí está escrito, podemos usar esta palabra para enseñar, podemos utilizar esta palabra para reprender, podemos utilizar esta palabra para corregir si estamos en pecado o lo estamos diciendo algo erróneo, para instruir, para enseñar en justicia. Esa es la clave, en justicia. Pero si no eres una persona justa, obviamente no vas a poder hacer estas cosas, te vas a ver mal. Obviamente si no eres una persona justa, no vas a poder corregir a nadie. Si no eres una persona justa, no vas a poder enseñarle a nadie. Si no eres una persona justa, entonces no tienes cara de andar reprendiendo a otros. Si no eres justo, entonces no
tienes la cara para andar corrigiendo a alguien de su pecado cuando tú estás en pecado también. Por eso es importante, esa santidad, esa de mantener la palabra para poder realmente hacer estas cosas. Y desgraciadamente el mundo, las iglesias, las religiones está llena de personas injustas enseñando la palabra porque quieren quieren seguir en pecado, quieren seguir en quitándole y agregando la palabra, quieren seguir trastornando y cambiando las palabras de los apóstoles, de Pablo, de los profetas, y simplemente es un caos total. Pero hay que aprender la verdad, y la verdad, la única persona que te va a abrir los ojos y los oídos y te va a realmente enseñar la verdad de la palabra va a ser Yahushua HaMashiach a través de su Ruach HaKadosh. Ora, ayuna para que Él te instruya. Y si te sirve algo, estas clases espero que les sirvan a muchos, para que no solamente escuchen lo que tengo que decirles, pero que ustedes mismos aprendan más de la palabra. Este canal Nuevo Amanecer se creó para que salgamos de Babilonia, para que salgamos de la carne, para que salgamos de la Babilonia religiosa y todas sus derivaciones de religión que existen y todas sus iglesias, para que se alejen de la babilonia política y se alejen del mundo, de sus políticas, de sus vanidades, de todo lo que te ofrece, que te alejes. Y vivamos en santidad, vivamos en espiritualidad juntos, lo más que podamos. No vamos a llegar a una perfección absoluta, pero sí podemos ser un poco más santos cada año. Especialmente obedeciendo y manteniendo su palabra para poder enseñar, para poder reprender, para poder corregir y para poder instruir en justicia. Y eso es lo que la palabra tiene que ser y hacer a través de nosotros. Hebreos Ibrim 4, capítulo 4, verso 12. Porque la palabra de Yahuwah es viviente y obrando, y más afilada que cualquier espada de dos filos, penetra hasta partir el ser y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y eso es lo que el verdaderamente santo, el verdadero discípulo de Elohim y Yahushua HaMashiach puede ser. Que tu palabra sea como una espada de doble filo. Pero si la palabra, como lo dije anteriormente, si no vives en justicia, no vives en santidad, no vives en obediencia y no practicas esta palabra, le quitas y la agregas y la haces legalista, entonces tu palabra no es ni un cuchillito de esos que están en los corta uñas. Porque nos va a pasar lo mismo que le pasaron a esos hermanos que quisieron sacar los demonios y los demonios se los hizo como quisieron. Los demonios no te van a decir, conozco a Yahshua HaMashiach, conozco a Pablo, conozco a Pedro, pero tú ¿quién eres? Cuando venga Yahushua HaMashiach a juzgar al mundo, te va a decir quién eres. Tú que practicabas la iniquidad, tú que practicabas el pecado, tú que practicabas. Podemos dar todo lo que tenemos. Podemos dar nuestro tiempo, podemos dar nuestro dinero, podemos ir a la iglesia todos los días, orar, ayunar, hacer todo esto que vemos bien en nuestros ojos en frente de Elohim. Pero si no tenemos amor, si no tenemos obediencia, entonces todo es en vano. Y hay que tener esa espada bien afilada, y nunca forma que vamos a tenerla afilada es siendo obedientes, amar en serio. Vamos a Jacob, Santiago, capítulo 1, versos 18 y verso 25. Habiéndolo propuesto, Él nos engendró por la palabra de verdad,
para que fuéramos como primicias de sus criaturas. Hay que ser primicias de los primeros. Tal vez no de los 144,000 que vivieron una vida, yo creo, perfecta, santa, pero por lo menos acercarnos a ser unas primicias de los que realmente queremos ser obedientes a la palabra, cambiar nuestras vidas, no llevarnos por la religión, las iglesias, por las cosas de este mundo y ser diferentes, ser raros, ser no de este mundo como debemos realmente ser. 25. Pero el que escudriña la perfecta Torá, la de la libertad, y persevera en ella, sin ser un oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será Baruch, bendecido en sus obras. Y aquí nos dice muchas cosas claves que ya habíamos platicado. So, la Torá es perfecta, es santa, ya lo habíamos dicho, y tenemos que aprender y mantener esa Torá, los mandamientos, y la fe en Yahshua HaMashiach. La Torá da libertad. ¿Por qué da libertad? Esa es la verdadera libertad espiritual. Como acaba de pasar Año Nuevo, acaba de pasar Navidad, pasó Halloween, pasaron todos estos días paganos, y qué tan gozoso se da. Es un ejemplo. Tan gozoso se da que no tienes que ser parte de todo ese satanismo, todas esas cosas que van contrario a la palabra. No tienes que preocuparte de caer bien, de verte bien, de vestirte bien, de dar los regalos a las personas cuando, según estamos festejando Yahushua HaMashiach, pero todos se sienten, quieren el regalo perfecto cuando según no se trate de ellos. Pero se siente tanta libertad no ser parte de eso, tanto gozo. Y así actúa el pecado cuando sabes que eres un alcohólico, un fornicario, y ya no eres parte de eso. Qué libertad te da sentirte que ya no eres parte de eso. Cuando tenías problemas de enojo, cuando tenías problemas de chismes, cuando tenías problemas de idolatría, que te importaba mucho tu cuerpo, cuando querías que todos te notaran, cuando ya estás contenta contigo mismo, cuando das más amor con tus palabras, que no es una libertad no ir contra la Torá y los mandamientos, pero realmente vivir nuestras vidas conforme a la palabra. Eso es lo que realmente da la libertad, que no tienes que mostrarle a nadie, simplemente a Elohim, que eres diferente, que estás cambiando, que te estás esforzando. Eso trae mucha libertad, eso debe traer paz, eso tiene que traer el cambio realmente mental que habla las escrituras, ese cambio de corazón que habla las escrituras de un corazón de piedra, un corazón de carne, donde está escrita los mandamientos, los estatutos y la fe de Yahushua HaMashiach están impuestos en este corazón. Esa es la verdadera libertad que estamos buscando. Y nos dice aquí Jacob, Santiago, y el que persevera en ella. ¿Por qué tenemos que perseverar? Porque hasta el final, hasta que fallas. Tenemos que fallecer, morir con esta libertad, caminando en el Espíritu, y no cambiar de ser en el camino. No decimos, oh, pues ya mejor me voy a ir al mundo, o mejor voy a empezar esto otra vez, o mejor ya me acordé de mi pecado, lo extraño comer así, extraño enojarme así, no sé. El que no voltea como la esposa de Lot se convirtió en sal, así debemos no voltear a lo que dejamos para poder perseverar hasta el fin. Como también tengo una clase acerca del perseverar hasta el fin. Tenemos que perseverar hasta el fin. Sin un oído olvidadizo, sino uno que lo hace hacedor de la obra. No nomás tenemos que escuchar y se nos olvida todo lo que aprendemos. Tenemos que escuchar, procesar, entenderlo y ponerlo a práctica para que nuestras obras sean bendecidas, para que nuestra vida sea bendecida, y si no es bendecida, pues si es la voluntad de Elohim, como le pasó a Lázaro, pero vamos a ser bendecidos en el milenio, bendecidos cuando Él venga. Y
y así vivir el resto de nuestras vidas hasta el fin. Vayamos a Primera de Pedro, Primera de Kefas, versículos 23 y 25. Siendo nacidos de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por medio de la palabra de Elohim, que vive y permanece para siempre. ¿Hasta cuándo permanece la palabra de Elohim? Para siempre. ¿Hasta que llegó Yahushua HaMashiach? No, para siempre. ¿Hasta que leíste los capítulos de Pablo que no entiendes mucho? No, para siempre. Para siempre, siempre. Y están los profetas que cuando esté el milenio vamos a andar festejando el día de tabernáculos. Y el que no vaya, la nación que no vaya a festejar la fiesta de tabernáculos, no le va a llover, va a ser destruido, va a hacer lo que Yahushua HaMashiach con esas naciones que no quieran ir a festejar sus días de tabernáculos. La palabra, los mandamientos, la Torah es para siempre y tenemos que practicarla, dar lo mejor esfuerzo que podamos para celebrar el Shabbat, para mantener sus días santos lo mejor que podamos. No a la perfección, pero que la intención del corazón venga, que lo estamos intentando. Verso 25. Por la palabra de Yahuwah permanece para siempre, otra vez. Y esta es la palabra anunciada por las buenas noticias a ustedes. Y esas buenas noticias, acuérdense, en esta clase también. Que vienen buenas noticias, obviamente, para sus santos, para los que son obedientes, para los que vienen en amor. Pero obviamente, si no eres de esos santos, si vives en desobediencia, si vives contrario a la Torah, si vives en pecado, entonces esas buenas noticias no van a ser para ti, no van a ser para nosotros, sino va a ser el juicio duro, donde va a haber crujir de dientes, como dice la palabra, y realmente es buena tu noticias para, obviamente, empezando para el pueblo de Israel, que son su salvación. La salvación para el pueblo de Israel, porque está esparcido por todo el mundo. Este mundo intentó desaparecerlo, haciendo que al olvidar en sus raíces hebreas, todos están en complot para poder desaparecerlos. Pero Elohim es grande, Elohim es grandioso y sabe que Él va a despertar a su pueblo, porque el Ruach está trabajando en el mundo, está despertando esos huesos secos. Están todas las tribus de Israel despertándose, acordándose, porque le está acordando el Ruach HaKadosh. Tú eres parte de mi pueblo. Este libro que has leído por tantos años a través de tu religión, a través de tu iglesia, no es un libro de religión. Es la historia de tus ancestros, es la historia de tu padre Abraham, es la historia de tu padre Isaac, es la historia de tu padre Jacobo. Acuérdate de dónde vienes, de dónde has venido. Regresa a mí, regresa a tu primer amor. Regresa a mis mandamientos, a mi Torah, y no te olvides de mi hijo Yahushua HaMashiach, y está despertándolos por todo el mundo. Y los va a despertar. Y cuando despierten los que Él quiere que despierten, y cuando llegue el pecado del gentil a su máxima plenitud, como dice la palabra, entonces ya va a regresar a hacer justicia, a salvar a su pueblo, a sacar de las naciones, regresarlo a Israel, al verdadero pueblo de Israel, ponerlo en su tierra. Juzgar a las naciones, juzgar también a los israelitas que no quisieron despertar, que no quisieron nada que ver con su palabra, bendecir a las personas de otras naciones que decidieron apoyar a Israel, que decidieron aprender su palabra, y juzgar a todas las naciones que se aprovecharon de Israel, que los pusieron en esclavitud, que los han abusado, que intentaron desaparecerlos. Eso va a venir buenas noticias y malas noticias para los inicuos y desobedientes. Vamos de Primera de Juan, Primera de Yohanan 1, capítulo 1, versos 1 y 2.
lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que nosotros hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y nuestras manos palparon acerca de la palabra de ahí, de vida. Y la ahí, la vida fue manifiesta, y nosotros la hemos visto y sido testigos, y les anunciamos la ahí, la vida eterna, que está con el Padre y se nos manifestó. La palabra se convirtió, las palabras de Elohim, de Yahuwah, las hizo carne y crearon a Yahushua HaMashiach, que procedió, parte de su espíritu, de su ruach, se convirtió, su palabra se convirtió en salvación, se convirtió en vida para poder mostrarnos cómo vivir, cómo aplicar su palabra, cómo vivir en amor, cómo vivir en obediencia, cómo vivir en fe, cosas que Él nos enseñó personalmente a través de su palabra hecha carne en Yahushua Mashiach, que es Elohim, como ya hablamos en Yohanan 1:1. Y es lo que vino a ser. Bendito Él es, que vino, que se entregó, que nos ayudó, que nos dio un ejemplo. Y ahora está tratando de despertar a todo su pueblo de Israel, a despertar y dar los últimos detalles a la fase final. Estamos en la gran tribulación ya, para que Él venga y venir a rescatar a su pueblo, a darle salvación a su pueblo, a juzgar las naciones, a bendecir a los que bendicieron a Abraham, bendecir a los que bendecieron a Isaac, a bendecir a los que bendecieron a Jacobo, y acabar, maldecir y destruir a los que lo hicieron con Abraham, Isaac y Jacobo y todo su pueblo de Israel. Jasón, Revelaciones, capítulo 22, versos 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la nebuá, de las profecías de este libro. Si alguno añade a ellas, Yahuwah traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno le quita de las palabras del libro de esta nebuá, Yahuwah quitará su parte del libro de ahí, del vida y de la ciudad Kodesh, santa, que está escritas en este libro. Esta misma advertencia está en Deuteronomio. Una vez más, si estás en una iglesia, en una religión, donde le quitan y le agregan a su palabra, huye de Babilonia. Huye de la religión que está llena de levadura, de mentira. Huye de ella y prefiere, mejor quédate en casa, ayuna, ora, y que sea el Yahushua HaMashiach que te enseñe a ti mismo, a ti misma, su palabra. Huye de donde le quitan y le agregan a su palabra. Huye donde te están diciendo que la palabra santa y bendita de Elohim es legalista. Porque los legalistas son los hombres. Ellos fueron los que crearon la religión. Ellos fueron los que crearon todas estas tradiciones. Ellos fueron los que crearon reglas de andar quitándole y poniendo la palabra. Ellos realmente, todos los que empezaron y siguen practicando ese legalismo, son los verdaderos legalistas. Pero mi Elohim, Yahushua HaMashiach, Yahuwah, no es en nada legalista. Su Torah es santa, su Torah es bendita, su Torah es para siempre. Y todos los que piensan contrario a esto, ustedes son los legalistas. Ustedes son los desobedientes y ustedes son los que no quieren nada que ver con el verdadero Elohim de Israel, Yahuwah, y no tienen nada que ver con Yahushua HaMashiach y su fe. Vamos a terminar con el libro de Yohanan, capítulos 17, versos 6, 8 y 17. Las últimas palabras de esta clase acerca de la palabra de Elohim.
6. He revelado tu nombre a los hombres que me diste de este mundo. Tuyos eran y tú me los diste y han guardado tu palabra. No eran de Yahushua HaMashiach, eran del Padre, y el Padre se los dio al Hijo. ¿Y quién son esos del mundo? Y de este mundo todavía, todos aquellos que guardan su palabra, no a los que le quitan a su palabra, no a los que le agregan su palabra, pero los que guardan su palabra, los que guardan su Torah, los que guardan sus mandamientos, los que guardan la fe en Yahushua HaMashiach. 8. Porque las palabras que tú me diste he dado a ellos, y ellos las han recibido y han conocido verdaderamente que yo salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Sí, hemos creído en ti porque tú vienes del Padre, porque tú eres el Padre, tú eres la palabra hecha carne y la hemos recibido, pero se la seguimos rechazando. Si le seguimos quitando y agregando y cambiándola a nuestro gusto para complacer nuestros pecados, nuestras debilidades, nuestras pasiones, nuestros deseos, entonces realmente no la estamos recibiendo, la estamos rechazando. 17. Halos Kadosh en tu verdad, halos santo en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿La palabra de quién? De Elohim. ¿La palabra de quién? Yahuwah. La palabra de quién? Del Padre es santa. ¿Y dónde está la palabra del Padre? ¿Dónde está la palabra de Yahuwah? ¿Dónde está la palabra del Todopoderoso? Aquí está, es toda, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y esa es la clase de la verdad. La clase de la verdad, clase de la palabra. Me emocioné un poco. Su palabra es santa. Su palabra es para siempre. Ni se le agrega, ni se le quita. Su palabra nos transforma, nos sana, nos limpia. Y si no lo quiere hacer por cualquier razón, si quiere mantenernos enfermos, si nos quiere mantener de algún dolor o no sé lo que Él quiera en nuestra situación financiera, si no lo quiere hacer, hacer por dos cosas. Una, porque somos desobedientes, pecaminosos, o simplemente porque no es su voluntad y simplemente tenemos que aprender a ser obediente a su palabra en cualquier situación como estemos, como dice Pablo, teniendo o no teniendo, estar en enfermedad o estar en sanidad, estando solos o acompañados, estando en cualquier situación, tengamos comida o no comida, tenemos que adorarlo, glorificarlo, realmente alabarlo en cualquier momento de nuestras vidas. Su palabra es bendita, su palabra es para siempre, su palabra es la Torá, su palabra es verdad, su palabra es amor, su palabra es justicia, su palabra es santidad, su palabra es pura. Pero si quieres ir contra su palabra, si le quieres quitar, agregar, si quieres moverle aquí y allá, no traducirla al griego, no traducirla al hebreo para realmente aprender a lo que realmente estás leyendo, te vas a perder. Tienes que traducir las palabras porque desgraciadamente las Biblias están traducidas, muchas no adecuadamente. Y sí le han agregado a la palabra, le han gritado a la palabra religiones para acomodarse a sus religiones. Por eso hay que agarrar lo más que hay que traducir, hay que investigar qué se le ha agregado a la palabra, qué se le ha quitado. Traducirla al hebreo, traducirla al griego y realmente sacar la verdadera significado de lo que se está enseñando. Pero la palabra es simple. Eso es lo más chistoso de todo, es simple. Es lo que quiere que seamos obedientes a su palabra, que sigamos nuestras vidas basadas en su palabra y tengamos fe en Yahushua HaMashiach. Eso es lo más simple que se puede poner esta palabra. Y está escrita en Revelaciones un par de veces. Aquí está. Aquí está la palabra en inglés, la paciencia de sus santos, aquellos que mantienen los mandamientos de Elohim y tienen la fe en Yahushua HaMashiach.
¿Qué es sus mandamientos? La Torá, sus leyes. ¿Qué es la fe en Yahushua HaMashiach? Una fe viva, como habla Jacob. No una fe muerta que nomás crees. Como ya hemos hablado, creemos, pero no obedecemos. Creemos, pero no amamos. Creemos, pero no somos obedientes. Y como lo dijo el hombre más sabio que ha existido, con mucho dinero y con muchas propiedades, con muchas mujeres, con muchos animales, con mucha comida, Salomón, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Ser obedientes a la palabra de Elohim, seguir sus mandamientos, porque eso es lo que nos va a juzgar. Ya nos va a justificar. Esa misma palabra que trajo Yahushua HaMashiach, Él nos dijo, esta misma palabra, Él no nos vino a juzgar, pero la misma palabra, la Torá, todo lo que está escrito nos va a juzgar, vivos y muertos. Todo lo bueno y todo lo malo que hicimos se va a poner en una balanza. So, hay que aprender a empezar a poner esa palabra en práctica. Gracias por acompañarme. Que tengan un buen Shabbat. Y les agradezco por suscribirse, compartir este video, pónganle like y que seamos más los del pueblo de Israel que sigan despertando y los de las naciones que quieren ser bendecidas, escuchen estos videos. Gracias, Yahweh, por darnos otra vez y decirnos qué es tu palabra. Y realmente ayúdanos a comprenderla, a tener fe en ella, a ponerla en práctica y vivir el resto de nuestras vidas hasta el último día de nuestras vidas, que teniendo esa fe, teniendo esa obediencia, teniendo ese amor en nuestra mente, en nuestros corazones, en nuestro ser. Bendice a todos aquellos que escuchen este video, llénalos de sanidad, ayúdalos a negarse ellos mismos, que caguen su cruz espiritual y se alejen de andar practicando el pecado. Hay que seguir trabajando juntos y hay que esparcir esto como virus y que sean más los de tu pueblo de Israel que sigan despertándose por todo el mundo. Bendice tu Shabbat, bendice tu día santos, bendice tu palabra. Todo es bendito, todo es para siempre y para siempre. Gracias, Yahweh, por este Shabbat. Gracias, te lo pido en el nombre de tu Hijo Yahushua HaMashiach. Amén, amén. Gracias, Shabbat Shalom, y nos vemos el próximo Shabbat.